¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta vez siguiendo con el podcast, conversando con Rafael sobre finanzas y obras públicas, tengo la grata visita del ingeniero Aldo Bairo Valenza, ingeniero civil de profesión y MBA de la Universidad de Piura, a quien le doy la bienvenida porque Aldo, hace tiempo también quería conversar contigo sobre un tema que estoy seguro que a todos nuestros oyentes que nos van a escuchar les va a encantar. Es decir, cómo manejar eficientemente la gestión de una obra pública. ¿Qué tal, Aldo? Buenos días. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Un gusto y muchas gracias por la invitación. Encantado de participar en este conversatorio. Mira, cuando estuve pensando invitarte, tú y yo nos conocemos ya algún tiempo. Lo que más me motiva genuinamente es que nosotros que estamos en el ecosistema de la inversión pública, tú y yo, primordialmente tenemos que tener en cuenta que el que tiene que ganar dinero es el contratista. Si el empresario no gana dinero, la verdad que yo, a estas alturas de mi vida, yo me siento mal como asesor financiero, tú como ingeniero, más allá también de que qué duda cabe que hay un objetivo mayor que es que haya infraestructura, que se construyan las obras. Pero por debajo de ese objetivo supremo, que es la infraestructura que nuestra población necesita, está que el contratista gane dinero. Y es ahí donde te cuento rapidito mi experiencia. Yo he ido migrando como asesor cuando empecé hace 12 años. Hace 12 años yo empecé asesorando, gestionando fianzas, gestionando créditos. Y la verdad es que cuando le entregaba el crédito a mi cliente, o cuando le entregaba la fianza, luego yo me desentendía. Y no sabía cómo le había ido en la obra pública. Si la terminó, no la terminó, si ganó plata, no ganó plata. Ya no era mi tema. Hoy en día, con el paso de los años y con la evolución de entender todo el proceso constructivo, digo no, yo ahora quiero retarme y me vengo retando a que se construyan las obras y principalmente que mi cliente tenga rentabilidad, gane dinero en la ejecución. Y es ahí donde hay un punto de coincidencia contigo, porque tu chamba principal es gestionar eficientemente para que la rentabilidad se manifieste. La primera pregunta que te hago es, ¿qué importante es la gestión financiera de una obra pública y cuándo debe empezar esa gestión? Bien, bueno, lo has enmarcado bastante bien. Creo que efectivamente a veces miramos con ojos de preocupación que el contratista gane dinero. Pero si nos ponemos a pensar de forma objetiva, para poder lograr los objetivos de cumplimiento de un contrato, pues necesitamos contratistas que tengan fortaleza financiera, solvencia financiera y solvencia técnica para poder afrontar los riesgos que tiene un contrato de construcción. Efectivamente hay un fin supremo que es cumplir con el alcance y el objetivo de la obra, que es hacer un colegio, un hospital, una carretera, una infraestructura pública que nuestro país necesita. Pero la única forma que eso se logre es que el contratista vea negocio en la ejecución de ese trabajo. Y hay una pequeña interrupción, dando por sobreentendido la pericia técnica en el constructor. Correcto. No, o sea, no estamos hablando, porque eso también es la primera valla que nuestros oyentes deben saber. O sea, asumimos de que un contratista entra a un proceso de selección, a un contrato de obras, sabiendo cómo tiene que ejecutar. Me refiero al tema técnico, ¿ok? Pero hay que superar esa valla y ahora es, oye, la gestión de esa obra, cómo la hacemos rentable, ¿ok? Y luego la tercera valla, y ya ahí no sé si coincidiremos, la mejora continua de los procesos. O sea, entre obra y obra yo tengo que ir mejorando, pero ¿voy bien más o menos? Sí, correcto. Tal cual. Efectivamente, damos por sobreentendido que la competencia técnica se da, que ese es el cumplimiento del expediente técnico de acuerdo a sus características, sus condiciones y sus exigencias. Eso se tiene que dar. Porque si no se da, pues hay un detrimento en la calidad del proyecto y eso no es parte de lo que debemos enfocar. Pero dando por sobreentendido que eso se cumple, claro, el ejecutor tiene que ser eficiente.
y el ejecutor siempre está orientado a hacer el proyecto en el menor tiempo posible y haciendo lo más eficiente posible el uso de sus recursos. Porque en la medida que cumple esos dos parámetros, va a maximizar su rentabilidad. Menor tiempo y maximizar el uso de los recursos. Eso a qué nos lleva, que a veces escuchamos o tenemos la falsa percepción que el contratista quiere alargar la obra. Pero en realidad no es negocio para el contratista alargar la obra. Claro. Si se alarga la obra es por múltiples características o condiciones que traen los expedientes o impedimentos que uno encuentre en el terreno que obligan a que hayan cambios, modificaciones en aras de asegurar el alcance de... Aldo, pero a ver, tú y yo tenemos años en la obra pública y sabemos que un punto crítico, una debilidad, como la quieran llamar, es la fragilidad de los expedientes técnicos y el poco tiempo que tiene un contratista para poder diagnosticar financieramente la rentabilidad de una obra en la cual se va a involucrar. Y por sentido común, ya estoy respondiendo a la pregunta que te hice. O sea, se supone que esta gestión empieza desde el día cero. Correcto. La gestión tiene que empezar desde el día cero. Una vez que... es más, podríamos decir incluso que la gestión del proyecto empieza desde el día -30, -60, porque es desde la etapa de licitación uno tiene que estudiar adecuadamente el proyecto. Si bien los plazos son cortos para hacer un estudio concienzudo, porque tú recibes un expediente y tienes que evaluar las características de ese expediente, pues tienes que destinar los recursos necesarios para verificar que lo que está en ese expediente tenga moderadamente cierta credibilidad y esté bastante adecuado. Y durante la elaboración de la propuesta uno tiene que asumir ciertos riesgos porque hay cosas que pueden cambiar. Las puedes identificar desde ese momento y asumes el riesgo o trasladas el riesgo a tu propuesta o simplemente sabes que ya durante la ejecución hay cosas. Ya identificarlas es positivo, ¿no? Sí, o sea, ya identificarlas implica que las traslades a las consultas y la entidad se encarga de resolver. Primera opción. O incluso las identificas, las trasladas a tu precio, ¿no? Las puedes trasladar a tu precio. Y la tercera es prevenirlas anticipadamente. Y la tercera es prevenirlas porque ya estás alertando en la parte contractual. Y también vas evaluando cómo es el mecanismo del contrato para alertar, para comunicar, para modificar, para cambiar y cuál es el timing que eso implica. Entonces, si desde la etapa de licitación ya haces una ingeniería de presupuesto, que es un buen término que se utiliza para eso, entonces haces un buen estudio, si te adjudicas la obra, ya partes con un pie adelante, ya conoces mejor tu proyecto y eso te lleva a que puedas armar una estrategia de ejecución que ya parte de una estrategia inicial que se estudió en la etapa de licitación. Buenísimo. Mira, vamos a ir tomando segmento por segmento de esta conversación. Me gustaría que en la siguiente secuencia podamos decir qué herramientas utiliza un gestor, ¿ok? Y sobre todo cómo ejecuta ese gestor su labor. ¿Ok? Vámonos a la primera pausa y luego continuamos. Nos quedamos en la secuencia anterior en el cómo el gestor ejecuta sus labores. Y ahí hago un símil que te lo decía en off. Mira, voy entendiendo la importancia del gestor a raíz de la aplicación en el Perú de los contratos NEC desde los Juegos Panamericanos, en donde se separa al gestor del constructor, ¿no? O sea, tú tienes un PMO que va a gestionar la obra y que a su vez va a contratar a los que se conocen como subcontratistas, pero son los constructores, dependiendo del ítem o de la partida o de la fase necesaria. Entonces, ya me hizo sentido la importancia del gestor. ¿Cómo ejecuta el gestor su labor? ¿Qué herramientas utiliza el gestor? En el caso del gestor, dentro del marco de los contratos NEC,
él tiene la misión de asegurar que el alcance del proyecto, el colegio, la defensa ribereña, se cumpla dentro de un plazo y dentro de un presupuesto aprobado. Entonces, tiene foco en plazo, en asegurar su presupuesto y, lógicamente, en la calidad del producto. ¿No? Que el producto se entregue bajo las condiciones contratadas. Pero ese es el enfoque del gestor que está... en este caso sería de la entidad pública. Del lado de la entidad, correcto. El contratante. El contratante, así es. Que tiene matices distintos al caso en que el gestor esté dentro del ejecutor. Si bien como gestores ambas posiciones tienen la intención de viabilizar el proyecto, generar alertas, indicadores, articular las cosas para que funcione y el contrato camine y ayude a decidir justamente a las personas que tienen el rol y la responsabilidad de decidir para que el contrato se viabilice. En el caso de la posición de gestión de proyectos dentro de un contratista, tiene un enfoque un poco diferente, donde él también tiene que asegurar las alertas y buscar que el plazo se cumpla, la calidad del producto se da por entendida, pero a diferencia del gestor del contratante que tiene que asegurar un presupuesto, pues este gestor dentro del contratista tiene que buscar maximizar la rentabilidad. Wow, primera gran diferencia. Esa es una diferencia. Y la rentabilidad no es complicado calcular, tiene solamente en la ecuación dos variables, la venta y el costo. Entonces, si bien su expectativa de rentabilidad se va desviando, lo que tiene que hacer es mirar cómo puedo hacer productivos o más eficientes mis procesos constructivos para reducir el costo, o dónde tengo implicancias en el contrato que me estén perjudicando y que lógicamente tengo que trasladarlo a la venta. Fíjate, lo primero que se me viene a la mente, que es importante, la visión del gestor del lado del contratista que busca que el contratista se lleve más dinero a su bolsillo, a su caja, maximizar rentabilidad. En crudo es eso, más dinero para tu empresa, ¿ok? Respetando, claro, calidad, presupuesto, plazo. Okay. Ah, sí, ok. El fin. Ok. Cuando en la praxis diaria yo veo que muchos contratistas, entre comillas, se contentan con cumplir el plazo y el presupuesto y no han advertido que el verdadero negocio es maximizar ese costo. Así es. O sea, maximizar la rentabilidad, ¿no? Efectivamente, esa es la misión. Y justamente ahí viene a veces el divorcio en la decisión del constructor, ¿no? Dice, oye, pero si yo tengo ya un equipo de proyecto contratado para su ejecución y que la entidad me lo paga dentro de los gastos generales, porque dentro de los gastos generales hay una relación de profesionales que la entidad te reconoce, pero no está el control de proyectos, porque el control de proyectos tiene que ser alguien que el directorio, que la gerencia y el contratista ponga justamente para asegurar su rentabilidad. Es alguien que debe tener un enfoque sobre la rentabilidad y generar las alertas necesarias y tempranas para que estos gerentes, estos directivos, decidan en aras de asegurar esa rentabilidad. Muy interesante. Y dime, ¿qué herramientas usa el gestor? Dame, me imagino que deben ser varias, ¿no? Pero ¿cuáles son el punto de partida? ¿Cuáles son las herramientas básicas para gestionar? Y me voy a poner del lado del contratista, no del gestor, del lado del contratante. Correcto. ¿Qué? A ver, las primeras herramientas que hay que implementar es primero, uno tiene el presupuesto con el que gana la obra. Pues hay que desmenuzarlo. Hay que analizarlo, volverlo a ver y enfocar ese presupuesto en cómo vamos a ejecutar la obra. Si bien normalmente un proyecto se adjudica y tiene ciertos documentos, ciertos entregables como una planificación en un diagrama Gantt, un presupuesto a nivel de partidas de presupuesto de cliente,
Pero no quiere decir que estos documentos o estos inputs nos sirvan a nosotros como ejecutores para gestionar nuestra obra. Porque si bien el cronograma, el diagrama Gantt, termina siendo más un documento de administración contractual, la idea es que el equipo de ejecución diseñe su estrategia de ejecución y pueda decir en cuántos frentes de trabajo, en cuántos turnos de trabajo, si lo voy a hacer, partir la obra en 2, partir la obra en 3, que esa secuencia, esa estrategia, esa lógica normalmente no está plasmada en el diagrama Gantt. Entonces, el primer punto es planificar la obra con el equipo de ejecución. Y una vez que ya tengo mi obra planificada, pues toca voltear al presupuesto y trasladar esa estrategia de ejecución a mi estructura de control de costo y control de venta del proyecto. En otras palabras, el gestor tiene una visión 3D de la ejecución propia de la obra, porque no es solo cómo voy a ejecutar, sino de qué forma voy a ejecutar, qué costos voy a tener y buscar maximizar la rentabilidad. O sea, es un multidisciplinario, es una visión multidisciplinaria. Sí, es una visión importante y es multidisciplinaria porque si bien hay un controller, pero él está inmerso dentro de un equipo de dirección de proyecto que son los conocedores de la ejecución. O sea, tenemos al gerente de proyecto, el residente, el jefe de producción, o sea, que es el que conoce los pormenores de cómo se mueven las cosas en terreno. Todos ellos tienen que confluir en una estrategia de ejecución que después sea plasmado en un plan de control de proyecto. Mira, buenísimo porque nos abre un poco la perspectiva de cómo mirar la ejecución de la obra. Vamos a ir a la siguiente pausa un poco para meterle doble clic a esta importante opinión que tiene sobre cómo mira en 3D el gestor. Aldo, nos quedamos en el cómo y dentro de ello va a haber el tema de las herramientas que utiliza un gestor, el cual tú has dicho que es multidisciplinario. Pero quiero hacerte una precisión porque quienes acompañamos, a mí como financiero me corresponde en varias obras acompañar a los técnicos. Y veo una obsesión de los ingenieros por solucionar los problemas propios de una obra. ¿Qué obra no tiene problemas? Esa es la regla, ¿ok? Y esa obsesión, acompañada del recurso humano, acompañada de la logística, proveedores, equipos, maquinaria, puede generar un sobrecosto por la obsesión de cumplir con la producción. Y ahí ya se está impactando la rentabilidad, que es lo que desea el accionista. O sea, ya estoy interpretando, es decir, a veces nos obsesionamos por cumplir las metas técnicas sin importar el recurso humano y la logística que ello depare, olvidándonos de que ejecutar una obra, el primero que tiene que ganar es el contratista y obtener, como tú bien dices, la mayor rentabilidad posible, respetando alcance, calidad y todo lo demás. ¿Qué herramientas utiliza el gestor? Justo dentro de lo que indicas es, a veces en obra, la vorágine es tal que, claro, uno tiene que atender las exigencias del cliente y está perfecto, porque es parte del cumplimiento del alcance de tu contrato. Pero en un criterio a considerar, porque no es absoluto, es un criterio a considerar, es si estoy siendo rentable o no. Y ahí es donde el controller toma protagonismo, porque él debe brindar las alertas y decir, oye, en ese proceso constructivo, en esta partida de control, estamos perdiendo dinero. Ahora, posiblemente puede estar planificado así, porque al final la rentabilidad de la obra es la suma de las rentabilidades de todos los procesos constructivos que intervienen en esa obra y durante el tiempo de la obra. Entonces, cuando alguien se adjudica un proyecto, tiene un valor de venta prácticamente fijo, que eso no lo va a cambiar, y el costo
lo calculas en base a la experiencia, al tipo de terreno, a los recursos que tienes para ejecutarlo. Y hay algunas partidas que sí pueden perder dinero, pero dentro de la mezcla del todo hay que buscar asegurar la rentabilidad del negocio, ¿no? De la obra como Como herramientas, primero tenemos que ir al concepto de implementar un sistema de planificación y control, que no es más que la interrelación entre las herramientas de planeamiento y las de control económico financiero de la obra. Entonces, mi planificación de obra debe tener las métricas, las partidas de control o mis entregables que planifico deben ser los mismos que después voy a controlar su costo. ¿Para qué? Para hacer fácil la imputación del costo a la unidad de producción, para que después el costeador, el control no tenga que estar incidiendo cuánto de este recurso asigno para acá, cuánto al otro, no, o sea, que sea lo más natural posible. Entonces, primero hay que trabajar sobre un sistema de planificación y control interrelacionado que tiene su partida de nacimiento en el EDT. ¿Qué cosa es el EDT? El EDT es una estructura desglosada del trabajo. O sea, todo mi alcance del trabajo del proyecto lo desmenuzo en una cantidad de partidas de control y que, valga la redundancia, me haga controlable el proyecto. Normalmente un presupuesto de cliente, digamos, de un hospital, tiene 6.000, 7.000 partidas. Si yo quiero controlarse las 6.000, 7.000 partidas, primero, si quiero hacer ese control, me va a salir súper caro controlar. Súper caro controlar. No puedo. Y segundo, que esa forma en la que el cliente controla sus entregables, que es por partidas, no necesariamente conversa con la estrategia de ejecución que yo tengo. Entonces, yo tengo que justamente traducir eso a un EDT, a una estructura desglosada en todo este trabajo, que tenga una cantidad de partidas de control adecuada para hacer controlable el proyecto. Una vez que yo armo esa estructura, pues tengo que trasladarlo a un plan de control. Mis metrados, mis cantidades y mis costos y mis ventas tengo que poder asignar a esas unidades de control. De esta forma, yo tengo la planificación bajo este mismo esquema y el costo y la venta, por lo tanto el control de la rentabilidad de mis procesos, también bajo esa misma estructura. Entonces, cuando yo estoy midiendo avance, también estoy midiendo inversión de recursos. Está viendo venta, pero tienes que ver costo. Tengo que ver venta, costo y qué cantidad de trabajo ejecutado, justamente para relacionarlo a su venta y su costo. Y ver si dentro del plan estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Si yo articulo muy bien esas herramientas, el proyecto tiene un buen control, creo es fácil hacer el control, y al tener un control eficiente y una proyección de rentabilidad al término de la obra, pues me permite tomar decisiones que me lleven a acciones para asegurar esa rentabilidad, porque un proyecto que se ejecuta en 6 meses, un año y medio, tiene alta probabilidad de incertidumbres, tiene muchos riesgos, variabilidades. Entonces, en la medida que tenga lo más temprano posible la información, pues me permite tomar decisiones para asegurar ese margen que estoy esperando de acá a un año. Aldo, dime, esta función del gestor, de la forma como lo explicas, y exige una experiencia del gestor. O sea, tiene que manejar, digamos, con eficiencia información que le permita tomar sus decisiones para alertar al empresario, ¿no?, de lo que está sucediendo durante la obra. O sea, en otras palabras, no cualquiera puede ser un gestor. Primer tema, ¿no? Y la primera pregunta. Y la otra es,
este tipo de función, este tipo de posición, ¿aplica para cualquier tipo, magnitud, tamaño de obra? ¿Es aconsejable tenerlo o es que solo aplica para obras medianos, grandes o también las chicas? ¿Representaría una buena práctica hacerlo? Lo tiene que... Y la tercera, ya te lancé 3, ¿no? Te he dicho, experiencia. O sea, requiere experiencia el gestor porque es multidisciplinario. Segundo, aplica a todo tipo de obra, tamaño, magnitud. Y tercero, ¿es aconsejable que sea un externo el gestor o un in-house? A ver, en la primera pregunta, el ingeniero de control de proyectos o el responsable de gestión de proyectos, que también hay compañías que tienen así el perfil de puesto, me parecía brillante que lo tengan así. Sí es importante que sea alguien con mediana experiencia en el tipo de proyecto. Que no quiere decir que asegure, que asegure eso. La verdad que tiene que ser alguien que sea perspicaz, sea analítico y que tenga aplomo. Para tener aplomo ya necesitas algunos kilómetros de recorrido. Entonces, sí es importante. Alguna vez cuando tú y yo conversamos, el gestor sin empoderamiento no funciona. No funciona. Y el empoderamiento entendido como la facultad que le ha dado el dueño para decirle, ¿no? Claro. Al técnico, oye, ahí está que corregir, ¿no? O sea, justo en la labor del control del ingeniero de gestión de proyectos en el proyecto tiene doble rol. Una es de auditor, pero otra también es de soporte. Y ahí es donde tiene que esta persona tener el aplomo, la experiencia y las competencias personales para justamente vender bien su producto dentro de la obra. Porque al ejecutor propiamente, a nadie le gusta que lo estén controlando, que lo estén auditando, que lo estén midiendo. Y a veces genera rechazo. Pero si uno lo hace y muestra que su intención es hacer que quien brille es justamente el ejecutor, porque le está sacando los números que van a permitir alertarle las desviaciones y corregir los errores para que después salga bien en la foto. Pues ese es el fin. Parte entonces auditor, parte soporte. Entonces, eso solamente lo logras con alguien que tenga moderada experiencia y que tenga las competencias pues para en su momento también pues pararse al lado del residente y decirle, no, ingeniero, acá esto no está caminando, estos son los indicadores, estas son las métricas, propongo estudiarlo o propongo modificarlo. Pero es alguien que por su recorrido ya debe tener esa facultad. Ok, primera pregunta resuelta. Segunda, ¿esto aplica para todo tipo de obra? En realidad, sí, porque no necesariamente una obra pequeña quiere decir pequeña en monto, quiere decir que no sea compleja. Entonces, uno va a decidir dónde pone el controller en la medida que haya riesgos sobre la rentabilidad esperada del proyecto. Por ejemplo, si uno tiene pues un contrato pequeño que es solamente corte y eliminación, excavación y eliminación, y la empresa es ejecutora de movimiento de tierras, tiene sus equipos propios, ya seguramente pues está muy bien acotado su riesgo, lo conoce. Pero si de pronto es una empresa que está acostumbrada a hacer movimiento de tierras y se asocia para ejecutar un montaje electromecánico a pesar que es un contrato chiquito, pues de pronto se convierte en lo crítico. Claro, dependerá de la criticidad del proyecto en función a una serie de variables, ¿no? Y también dentro de esas variables también aquello que el empresario quiera revisar. Correcto. ¿No? Correcto. Porque impacta a favor o en contra de su costo. De su costo y de su renta, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate que es una obra que ejecuta movimiento de tierras. Se gana este contrato de montaje electromecánico en consorcio con alguien que tiene la experiencia. Perfecto, ejecuta el montaje electromecánico porque es lo que quiere empezar, quiere diversificar. Y es ahí donde va a necesitar, pues necesita un controller. Claro. O tal vez es un contrato que le abre la puerta a un cliente importante. Claro. Entonces dice, ya ok, mejor invierto en esto porque necesito
o saber que tengo que asegurar. Vamos a ir a la última pausa, en donde ahí sí quiero un poco que me cuentes si la tercera pregunta, que era si debe ser in-house o tercero, y un poquito de casuística para que nuestros amigos se lleven algo, ¿no? de tu experiencia, y también para que nos digas dónde te pueden encontrar. Vamos a la siguiente pausa. Aldo, entramos al último episodio de este podcast. La verdad que nos quedamos cortos, pero ya me comprometo a invitarte para una segunda y una tercera oportunidad. A ver, ¿el gestor tiene que ser interno, in-house o externo? Normalmente el control de proyectos o la gestión de proyectos debería nacer dentro de la compañía. Y nace dentro de la unidad de operaciones, o sea, de la unidad de producción, porque la obra necesita medirse. Es parte de su naturaleza que empiece a medirse. Una vez que nace en operaciones, tiende a saltar a depender de la gerencia general, porque no puede estar dentro de operaciones siendo juez y parte del proceso. Claro. Entonces salta a depender de la gerencia general, pero como te decía en el anterior episodio, debe tener cuidado de no ser auditor puro. Porque si es auditor puro, pues la gente de obra lo va a mirar con rechazo. Tiene que ser auditor y soporte. Entonces, si bien vas a depender de gerencia, pero tiene ese doble rol. Y no es excluyente. Y un tercero lo hace muy bien también. Porque no es juez y parte, porque tiene un interés independiente, imparcial, sí, ¿no? Claro, lo importante en que lo haga un externo, o que un externo acompañe en la implementación, es que el externo ya tiene el roce, tiene los años de experiencia de haber pasado por compañías de primer nivel, y ayuda a que las implementaciones o este camino que está pasando ahora una empresa constructora que recién está sembrando la gestión de proyectos sea más rápido. Porque claro, si empieza adentro, pues sí, va a ir con tropiezos. Es más fácil que puede tener su trajín. Perfecto. Ahora, cuéntanos un poco cómo conversa la rentabilidad con el flujo, ¿no? Que son los dos temas sensibles desde el punto de vista financiero en una obra. Mira, el control de proyectos y la visibilidad de la rentabilidad de proyecto al término se calcula a través de un método que se llama el RO, o el resultado operativo, que no es más que la proyección de la venta y del costo mensualmente hasta el término de obra. Entonces uno tiene el comportamiento de la venta y el costo durante la vida del proyecto. Si a esa venta y ese costo le ponemos el timing de cada uno de esos inputs, a la venta le ponemos el momento en el que el cliente te paga esa venta y se convierte en un ingreso, y el momento en el que el costo se convierte en un egreso de acuerdo a tus compromisos de pago con proveedores, con trabajadores y demás, puedes construir el flujo de caja. Entonces, ahí es muy importante relacionarlo, porque hay un dicho en los proyectos de construcción que dicen: un proyecto no muere por margen, pero muere por caja. Claro. Entonces, si bien estás mirando ese 12, 13, 15% al final, pues durante el proyecto puedes tener un bache de caja que como matriz o como compañía tal vez no tienes la capacidad de financiar. Entonces, si uno saca su resultado operativo esperado al inicio, que si bien va a cambiar durante el proyecto, pero si lo sacas desde el inicio, pues dibujas el flujo de caja de tal manera que también te anticipas en qué momento vas a requerir financiamiento, o tal vez puedes negociar con proveedores, puedes buscar mejoradores del flujo, factoring, línea de facturas negociadas, Entonces el gestor aquí cumple su segunda función, que es de soporte de las demás áreas, ¿sí? Logística, administración, finanzas, para poder prever ese flujo que necesita la obra. Correcto. Cuando
digamos, la función del controller va a ser calcular el margen y cómo se construye ese margen durante la vida del proyecto a través del resultado operativo, pero también calcular el flujo de caja y mostrar cómo bajo las premisas iniciales de ejecución, cómo se comporta ese flujo. Ese es un input para la gerencia de finanzas, para la gerencia de logística, para la gerencia general, para ver qué negociaciones hay que hacer con proveedores, con clientes, con banca y demás para... Como tú bien sabes, nosotros en IT Capital, por ejemplo, estamos muy involucrados en los fideicomisos, ¿no? Y resulta que cuando entramos a apoyar en la operatividad del fideicomiso, que es para lo cual nos contratan, tenemos que entender también cómo va la secuencia de las valorizaciones, ¿no? O sea, para digamos, proyectar las valorizaciones, saber el costo de esas valorizaciones y saber cómo va a llegar el adelanto de los desembolsos parciales y si estos desembolsos cubren esa necesidad propia del periodo mes a mes y incluso con los impactos financieros que tiene, porque si ese contratista, por ejemplo, se acogió a la retención del fiel cumplimiento, la valorización viene con un descuento que la ley obliga a retenerle, y el adelanto que el Estado entrega en fideicomiso o confianza también tiene un descuento de amortización de ese adelanto. Entonces hay un fino manejo del flujo, ¿no? En donde ahí el gestor se convierte en un soporte importantísimo, ¿no? Sí, exacto, porque esas características o esas condiciones de cómo se desenvuelve o cómo está acotado el proyecto financieramente, tienes que volcarlo en el flujo de caja. Eso no se ve en el resultado operativo, y ves venta y costo, pero sí lo puedes volcar en el flujo de caja y pues 4, 5, 6 meses antes ves dónde está tu bache de caja y eso te permite actuar. No esperas que ya el próximo mes no tengas liquidez y de pronto tengas que pagar porque no puedes pagar compromiso. Te da la visibilidad 3, 4, 5 meses antes con cierto nivel de, digamos, de confiabilidad, pero te da un orden de magnitud que permite preparar. Aldo, para ir cerrando, 2 casos de éxito, digamos que tú recuerdes que nuestros oyentes se lleven algo, o sea, digamos en donde, como se dice, hay que saber ajustar la tuerca dentro de la gestión, que recuerdes, a ver, que le lancemos a los oyentes. Y bueno, recuerdo un proyecto de construcción de un intercambio vial, acá en la ciudad de Lima, en el año 2010, donde fui ingeniero de costos, y recuerdo que había una tendencia alcista en los precios del acero, del concreto premezclado, porque eran insumos muy demandados en un momento en que la coyuntura de construcción era tal que todos querían los materiales. Entonces, en el proyecto, el gerente de proyecto dijo, compremos todo de una sola. Eso implicaba una demanda de caja importante en ese momento. Cuando hicimos el análisis con el resultado operativo, pues simulamos cómo la fórmula de reajuste impactaba en la venta del proyecto y cómo el incremento de precio impactaba en el costo del proyecto. Entonces, en su momento, haciendo el cálculo y la proyección y la simulación, pues vimos que el encarecimiento del recurso, traducido en su fórmula polinómica, más bien mejoraba el margen del proyecto. Porque la fórmula polinómica está compuesta de X monomios con ciertas agrupaciones, pues la agrupación mejoraba la agrupación de costo-costo. Entonces, en su momento dijimos, ok, hay que asegurar insumo, hay que asegurar material, sí, pero no vale la pena desembolsar tanto dinero porque el impacto tampoco va a ser negativo, más bien es favorable. Mira, qué importante, qué importante. Fue una claro, muy bonita, ¿no? Muy interesante. La última, a ver, la última casuística, la última experiencia. Bueno, y otro caso te diría en una carretera donde también participé como ingeniero de control, pues el cálculo de márgenes de cada proceso constructivo nos permitía analizar si un trabajo adicional por necesidad de obra pues era o no era factible, ¿no? O dónde había que enfocarse para no
para no sacrificar rentabilidad o para sacrificar la menor rentabilidad, el menor impacto en la rentabilidad, cumpliendo con el alcance del trabajo. Pero eso solamente puedes definir no solamente por la viabilidad técnica. Tú puedes ver, ok, esto lo necesita el proyecto, sí, técnicamente es factible, sí, económicamente es factible, no favorece. Ya, pero eso lo hagamos, ya, lo hacemos. Lo que tú siempre me dices cuando hablas con tu cliente. ¿Usted ejecutó la obra? Sí, pero ganó plata. O sea, siempre te escucho esa frase, ¿no? Pero porque es que siempre el ejecutor tiende a decir, sí, pues yo he ejecutado 10 carreteras, tengo ejecutando 20 años de carreteras, y muy bien. Nadie discute que no conozca hacer carreteras. Pero el problema es, pero esas carreteras fueron un negocio. Exacto. No fue entonces, por ahí va la cosa. Por ahí, exacto. Por ahí va, y hay que vincular. Mi intención es siempre buscar que haya una visión más allá que solamente la técnica. Correcto. Que sea negocio, no solamente para que gane dinero el contratista, sino para que los profesionales que están inmersos en el proyecto sepan dentro de qué negocio, dentro de qué sector, dentro de qué mercado se desenvuelve. Y eso va a mejorar sus competencias. Buenísimo. Aldo, ¿dónde te ubican los oyentes? Por favor, diles tu página web, tu correo, porque es importante que ellos también te tengan en su radar para cualquier consulta que quieran hacerte sin ningún problema. Bien. Bueno, me pueden ubicar a través del correo. Mi correo es avairo@valtes.com.pe. Me pueden buscar en LinkedIn también con mi nombre, Aldo Vairo Valenza, o con mi usuario de LinkedIn de Valtes. Próximamente debo estar abriendo mi página web, pero por lo pronto esos son mis contactos. Buenísimo. Aldo, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que este tema es relevante. Fíjate que con esta nueva visión que tengo de la obra pública, esto es muy importante. Así que desde ya te comprometo para otro podcast que pronto vamos a tener. Gracias por tu participación. No, gracias, Rafael. A ti por la invitación y encantado. Y a nuestros amigos del podcast Hablando con Rafael sobre finanzas y obras públicas, los invitamos para el siguiente podcast que va a ser de acá a una semana, siempre trayendo invitados que te aporten valor agregado, que te den tips, consejos para ti, que eres ejecutor de obras y que necesitas tener realmente eficiencia en tus gestiones. Hasta luego.